sea nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias, gracias Señor por todas tus bondades, por todo tu aliento, ¿verdad? Y la presencia misma del Señor que quema, ¿verdad? Tu sola presencia quema. ¿Quema qué? Quema mis preocupaciones, quema mis angustias, quema las cosas que quizás me apartan del gozo del Señor. Porque en la Escritura el apóstol Pablo nos dice, estar continuamente con gozo. Otra vez os digo, gozaos. Amén, gozaos en el Señor. Os digo de nuevo, gozaos. Así que vamos a estar nosotros en el gozo del Señor. Hoy vamos a hablar de lo que es el testimonio de Juan. Juan, el llamado el Bautista, porque pues precisamente bautizaba. Y este es primo hermano de Jesucristo. Y no vamos a entrar en lo que es toda la historia de Juan, pero vamos a hablar solamente hoy del testimonio de Juan, el testimonio de este gran hombre, con el cual es necesario que nosotros también nos identifiquemos. Así que sí es el testimonio de Juan, pero nosotros somos llamados también a este ministerio, el ministerio de presentar a Jesucristo. Amén. Así que si nosotros tenemos la gran comisión, como lo menciona Lucas, Marco, como se nos deja escuchar en los evangelios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino, a todo lugar, comenzando en Jerusalén y luego en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahí por ahí siguen todas las cosas, las bendiciones, las señales. Pero hermanos, todo comienza cuando nosotros presentamos a Jesús. ¿Y cómo vamos a saber cómo presentar a Jesús? Bueno, primeramente hay que conocerle. Juan dijo más adelante en su testimonio, dice, yo no le conocía, pero tengo un testimonio, que donde viera yo bajar el Espíritu Santo sobre esa persona, este es el Hijo de Dios. Lo conocía como su primo, pero no lo conocía como el Hijo de Dios. Dice, pero ahora yo doy testimonio de él. Así que vamos a entrar nosotros a lo que es el testimonio de Juan. Lo primero es, ¿quién eres? Y la primera pregunta que nosotros encontramos es que vinieron unos de parte de los fariseos, esto es del grupo religioso del tiempo, a identificar quién es este que está haciendo estas cosas raras. Ahora, vamos a entender nosotros que en todo lo que es la escritura no se había hablado de gente que fuera a bautizar, sino que esto es algo que Dios le puso a Juan, que fuera ahí al río Jordán, y comenzara a bautizar a la gente para arrepentimiento. Antes de que nosotros entremos al reino de Dios y entremos a conocer la grandeza de Dios y su perdón, su amor, su misericordia, su restauración, tenemos que entrar nosotros en arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De quiénes somos. Arrepentimiento de lo que hemos hecho. Dices que yo siempre he sido bueno, pero lo bueno tuyo no se compara con lo bueno de Dios en ningún momento. Y si tú quieres conocer lo bueno de Dios, tú tienes que llamar a lo bueno tuyo como si no fuera bueno. Arrepiéntete de quien tú crees que tú eres. Arrepiéntete de quien tú consideras que eres. Si te has considerado grande o maravilloso o excelso, o quizás te has considerado una polilla, como dicen allí, un gusano, ¿verdad? Nada, dice, te tengo una noticia, que Dios te considera hijo. Arrepiéntete de tu forma de pensar y aún de tu forma de pensar hacia Dios, porque ahora se ha acercado el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es justicia, misericordia y paz para aquellos que lo abrazan. Entonces Juan fue llamado y haciendo estas cosas y llamando al pueblo a arrepentimiento, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Poniendo esto en perspectiva, hermanos, estamos viendo nosotros una nación que ha sido levantada, exaltada, alcanzando grandes cosas como lo fue en el tiempo de David y de Salomón,
y después junto con otros reyes, y después fue llevada a cautiverio, llevada a Babilonia, olvidada por 70 años, regresada a Jerusalén, volviendo a ser una nación bajo otras naciones, bajo siempre otro dominio. Y después de un buen tiempo, en el tiempo justo antes de que viniera el Señor Jesucristo, en el tiempo de los macabeos, hubo una pequeña revolución donde el pueblo de Dios fue libre por un corto tiempo, hasta que de nuevo fue aplastado por los romanos, quienes tomaron el lugar para el tiempo en el que Juan estaba hablando estas cosas. El pueblo de Dios estaba en necesidad de buenas nuevas, de buenas noticias. Herodes, que gobernaba en ese tiempo, había dejado a su hijo, Herodes también, que era más cruel que él. Y al final de las cosas fue quien mandó matar a Juan. Esta gente odiaba a los judíos y los judíos odiaban a esta gente. Y continuamente les traían un nuevo impuesto, una nueva carga para sus vidas. No sé si usted has fijado que a veces los políticos se inventan nuevos impuestos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hemos encontrado que vamos a hacer estas grandes cosas, pero para eso necesitamos poner un impuesto sobre esto o sobre aquello, o aumentar el impuesto de la renta, o aumentar el impuesto de esto, de aquello. Y era un agobio, continuamente una prohibición, una restricción, y estaban en necesidad de buenas nuevas. Entonces dijo Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pero los que quieran tienen que venir a arrepentirse para que entonces puedan entrar libremente. Y le preguntan, dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y vamos ahí al libro de Juan, capítulo 1, versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y así van a preguntarnos a nosotros, ¿quién eres tú? Entonces dijo, él confesó y dice, y no negó, sino confesó, dice, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no, no soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió, no. No soy ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Estas tres cosas nosotros vamos a ver, porque cuando alguien nos pregunta a nosotros, ¿quién eres? Tú dices, ¿eres el Cristo? Dices, no, no soy el Cristo porque Cristo está en mí. Pero yo no soy el Cristo, pero Cristo está en mí. Lo primero que nosotros tenemos que dar testimonio es de que sí, no somos nosotros Cristo, pero Cristo está en mí. Y hago las cosas como Cristo porque Cristo está en mí. Y dijo, como dijo Pablo, ya no yo, sino Cristo que habita en mí. Así que las cosas buenas que yo hago, no las hago porque yo soy algo, sino porque Cristo está en mí. Entonces el primer testimonio que nosotros tenemos, como dijo Juan, es, no soy el Cristo, pero Cristo está en mí. He sido ungido, he sido lleno, he sido saturado con Jesucristo, y Jesucristo es quien habita en mí. Cristo habita en mí. Ahora dice, yo no soy el profeta, pero porque Dios no necesita que nadie le presente, pero Él se presenta en nosotros, fíjate. Dios no necesita darse a conocer porque Él se conoce. Si tú vas al libro de Romanos, tú vas a encontrar que Él habla a través de todas las cosas creadas. Dice, nadie puede decir Dios no existe porque la misma naturaleza, todo lo creado, lo visible, habla de la grandeza de Dios. Aún los científicos han dado testimonio. Dice, estas cosas no pudieron suceder a la casualidad. Tuvo que haber una mente que pusiera estas cosas en orden. Y han descubierto, hermanos, que el universo tiene un orden. Y todas las cosas se mueven en un orden. Hace unos días estábamos viendo, mi esposa y yo, un video acerca del niño. Y si tú conoces dice, es un fenómeno cíclico
que sucede aproximadamente cada 7 años. Y es donde hay una cosa de que los vientos cambian y entonces lo que debería de llevar calor ahora lleva frío y lo que debería llevar frío lleva calor y se es un desbarajuste y hay una gran consecuencia. Y después, claro, está la niña. Pero hablan de estas cosas que son cíclicas y son parte de la naturaleza. El mismo sol cada 11 años tiene un ciclo. La tierra nosotros conocemos, vas ahí al libro de Génesis y dice, mientras yo esté aquí con ustedes, va a permanecer el invierno el invierno y la primavera, perdón, el verano, el frío y el calor, el día y la noche. Esto tiene un orden. Entonces Dios no necesita que se presente, pero sí necesitamos nosotros. No somos el profeta, porque no tenemos que presentar a Dios, pero Dios se presenta a sí mismo en nosotros. Como tú hablas, como tú actúas, como tú te mueves, como tú respondes, tú hablas del testimonio de Dios. No te puedes esconder. No, es que no te puedes esconder. A tu mismo caminar, como le dijeron a Pedro cuando estaba allí en el patio que habían llevado preso a Jesús. Dice, tú hablas como Jesús, tú hablas como ellos, tú eres discípulo. No, no soy. Dice, sí, porque tú tienes el hablar, hay algo que ya, y solamente habían sido 3 años, hermano. Pero él ya tenía, él ya se movía, hablaba, tenía los gestos como uno de ellos. No podemos esconderlo. Y dice, entonces eres Elías. No, hermano, porque nosotros no traemos señales, pero presento a aquel que da todas las señales. Amén. Entonces Juan dijo, no soy yo ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Pero yo os presento a uno que es mayor. Yo os presento a alguien que es mayor. Entonces le preguntaron, si no eres entonces ni Cristo, ni el profeta, ni Elías, ¿quién eres? Le vuelven a preguntar y está en el siguiente versículo. Dice, entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos envían. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, en el versículo 23, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjate, le habían preguntado quién eres y él dijo, no soy ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Dice, entonces, ¿quién eres? Identifícate. Y así nos van a preguntar a nosotros, identifícate, ¿quién eres? Y la respuesta de él fue la respuesta que dio el profeta Isaías. Y vamos a ir en un momento allí. Pero dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Enderezar el camino del Señor. ¿Qué es enderezar el camino del Señor? En el tiempo de los romanos, ellos hicieron algo que era novedoso para un imperio. Ni el imperio babilónico, ni el imperio medo-persa, ni el imperio griego hicieron estas cosas. Pero los romanos hicieron algo que fue novedoso y que les ayudó a mantener el control de todo el imperio que habían conquistado, desde allá arriba en España hasta cerca de las Indias, hasta allá llegaba el territorio de ellos. Y desde la parte norte hasta gran parte de África era territorio de los romanos. Y ¿cómo es que ellos controlaban tanto el territorio? Dice, porque hicieron calzadas o avenidas. Esto es, allanaron el terreno y colocaron piedras para que los carruajes de ellos fueran veloces en la travesía de un lugar a otro. Y esto les dio un gran control de todas las cosas. La palabra que está hablando
Juan es precisamente eso, allanar el camino o enderezar el camino del Señor. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor habla y no hay quien le escuche. Pero los que quieran tienen que ir al desierto. Los que quieran escuchar van a tener que ir al desierto. Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. En otros lugares, en otras versiones dice, yo soy aquel que clama en lugares desolados. Hermano, no es en los lugares comunes, en los lugares que nosotros encontramos. No, es en el lugar de lo que, de aquel que habla, pero que no está en la ciudad, sino está fuera de la ciudad. No está en el confort de lo que es nuestra sociedad, sino está fuera de él. En el lugar desierto, hermano, es el lugar que Dios tiene para convertirlo en bosque, que lo quiere convertir en pastura, en lugares hermosos. Es desolado para nosotros porque no lo conocemos, pero cuando encontramos quién es, el reino de Dios hace esa desolación como un bosque, como un lugar hermoso, un lugar precioso. Entonces es lugar desolado porque no hay quien escuche, pero los que quieren escuchar van a recibir esta palabra. ¿Y cuál es esta palabra? Que el Señor viene, que el Señor trae una bendición que no se ha visto, que no se ha conocido. Entonces, si Él está hablando de esta parte que dice, yo hablo como el profeta mencionó, entonces pues vamos a buscar al profeta. Vamos a Isaías capítulo 40 y vamos a encontrar nosotros lo que está hablando Juan, donde él se identifica. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo porque es largo, pero aquí vamos a encontrar nosotros al menos estas tres cosas, ¿sí? Estas tres cosas que nosotros vemos. Y dice, la primera parte la encontramos en los primeros versos, donde dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. La primera parte que nosotros encontramos y que tenemos que hablar como testimonio es esto, que tenemos que traer el consuelo a el pueblo. Aquellos que nos escuchan, como dijo Juan, yo hablo algo tremendo porque lo que él hablaba era de muerte. Bautismo es una representación de lo que habla morir. Dice, pero no te quedas en las aguas, sino te levantas de las aguas. Mueres a ti mismo, pero resucitas a una nueva vida. Ahora estás listo y preparado para recibir el reino de los cielos. Primero entra el arrepentimiento y después entra entonces el recibir la bendición. ¿La bendición de qué? De aquel que estando muerto no lo puede recibir, pero una vez que ha resucitado, que ha entrado en vida, ahora puede recibir las cosas de arriba. En lo natural, hermanos, no podemos recibir las cosas de arriba. Tenemos que morir. Y Juan estaba diciendo esto, pero la primera parte que habla es consuelo. Aunque habla de muerte, habla primeramente de consuelo. Hay algo que se tiene que hacer y es que dice, dile, hablar al corazón de Jerusalén y decirles que su lucha ha terminado y que su iniquidad ha sido quitada. Cada día de reposo, el pueblo de Dios continuamente iba al templo a ver el sacrificio por sus pecados. Tenían que morir animales para que ellos pudieran vivir delante de Dios. La paga del pecado es muerte. No hay otra. No fuera algo pequeño, fuera grande, no importa, es pecado, es muerte. Entonces todos los que pecan son merecedores de muerte. Pero Dios había dado una
una instrucción a través de la ley diciendo, no morirás tú, sino morirá un animal en tu lugar. Entonces ibas al templo, llevabas tu animal, ponías su mano sobre su cabeza y degollabas tú, y el sacerdote lo ofrecía al Señor en representación tuya. Así que el animal moría en tu lugar. Pero ahora dice, esto ha terminado. ¿Sí? Tu lucha ha terminado y tu iniquidad ha sido quitada. Porque el que venía era el Cordero de Dios a cumplir todo lo que era necesario para que tú vivieras. Y ya, como dice el libro de Hebreos, fuera quitado completamente el sacrificio de animales, porque la sangre del Cordero es más hermosa que toda la sangre de machos cabríos. Hay un valor único, dice, y habiendo cumplido esto, ya no hay necesidad de más sacrificio, porque el Señor fue suficiente. La palabra que está hablando aquí es una palabra en profecía, y esta palabra profética es: deja de luchar, ha terminado tu lucha, tu iniquidad ha sido borrada, ha sido quitada. Es una palabra de consuelo. La primera cosa que nosotros tenemos que dar testimonio es en la voz que clama en el desierto es esta. Porque, hermanos, la religión te va a llevar a hacer continuo sacrificio. Continuo. Pero ya el Señor ha dicho, ya lo he hecho yo. Entra en el reposo. El Señor es el reposo. Y si tú puedes entrar ahí, dice, ya no tienes que luchar. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado en la religión que tenemos que pelear contra el pecado? En la Escritura no dice que pelees contra el pecado. En la Escritura dice resistir al diablo y huirá. Pero nosotros tenemos la pelea continua contra el pecado. Pero el Señor ha vencido en nuestro lugar el pecado. Y si nosotros queremos tener victoria, entonces lo que tenemos que hacer es entrar en su reposo. Deja de pelear, deja de luchar. Él ya ha ganado la victoria. ¿Por qué tenemos nosotros que pelear algo que ya ha sido totalmente ganado? Porque queremos hacer algo, queremos demostrar algo. Pero el Señor dice, no tienes que demostrar nada, ya está hecho. Es como si el Señor te mostrara y te dice, ya tengo una casa terminada para ti, pero tú quieres hacer un tejabán en un lugar. Dices que yo quiero hacer esto. Dice el Señor, pero ya lo hice y está preciosa, es una mansión. Y tú quieres hacer una casita con palos y láminas. Y el Señor te deja hasta que tú entiendas que lo que tú estás haciendo, por más tremendo que lo puedas hacer, nunca se va a comparar con lo que Dios ya hizo por ti. Entonces, si nosotros deseamos entrar en nuestra victoria sobre el pecado, tenemos que entrar en su reposo. Y eso es lo que está hablando. La primera parte entonces es decirle al pueblo que su lucha ha terminado. La segunda parte que nos habla es que la gloria del hombre es efímera. Dice, preparad el desierto en el camino del Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, y vuélvase llano el terreno escabroso, lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado esto. Y dice, ¿qué he de clamar? Que toda la carne es como hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba y marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, porque en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todo lo que tú puedes hacer, lograr, alcanzar, entender, comprender, como dijo Pablo, es basura comparado con el conocimiento de Jesucristo. Nosotros creemos que hacemos grandes cosas, o que logramos grandes cosas, o que hacemos maravillas con nuestro intelecto, con nuestra fuerza, con nuestros músculos. Y al final de cuentas dice Dios, yo tengo algo más hermoso. Es más,
Cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, dijo, ustedes están buscando cómo vestirse, y yo os digo que ni aun Salomón en toda su grandeza se vistió mejor que uno de estos lirios del campo. Y mira que Salomón se vestía bien. Y muy, muy bien, ¿verdad? Dice, wow, cuando lo vio la reina de Saba, dijo, estoy impresionado de todas las cosas que has hecho, y el templo, y el palacio, y los jardines, y dice, pero estoy más impresionado de tu sabiduría. Y aún todo esto dice, he aquí alguien mayor que Salomón. Cuando habló Jesús, hay algo maravilloso, y el hombre puede creerse, puede decir o puede mostrarse, y dice, pero es como hierba, hoy es, mañana no es. ¿Alguno de ustedes estuvo tomando fotografías en estos días cuando estaban las florecitas moradas? ¿Sí? Los que conocemos como los gorritos morados, los blue bonnets, ¿verdad? Que se visten todos los terrenos ahí que parece que no tienen nada, se visten de flor. Se llenan tan hermoso, y ahí tenemos todas las fotos y todos vamos a tomar. Dice, pero no duran una semana y dejan de ser. Y no vuelven a salir hasta el otro año. Pero el Señor dice, la gloria del hombre es efímera, es pequeña. Dice, pero tenemos que allanar. Hermano, preparad calzada, que es lo que está hablando. Habla de bajar todo monte. Los montes representan siempre dominios o la grandeza de alguien. Dice, tiene que bajar. Si te crees a alguien, tiene que bajar. O sea, no te creas nada. No te creas, considérate cero. Dice, pero si hay valles, y dice, bueno, y los valles y los collados, dice, tienen que subir. Porque muchas veces nosotros tenemos esa parte también. Que nos creemos que no podemos, que no alcanzamos, que somos inútiles, ¿verdad? Es que la respuesta más sencilla cuando alguien pide algo, ay, es que no puedo, o ay, es que no sé, o es que no alcanzo, o no conozco. Pero dice, yo soy tu sabiduría, yo soy tu entendimiento, yo soy el que te capacita. Y no digas, no soy, no puedo, no alcanzo, porque yo soy el que lo hace. Entonces, toda tu negatividad tiene que subir y toda tu grandeza tiene que bajar. ¿Para qué? Para que, como dice aquí, la gloria del Señor entonces sea revelada, para que la vea toda la carne. Todo lo que yo soy tiene que entender que la gloria del Señor es mayor que lo que yo puedo hacer o alcanzar. Entonces ya van dos cosas que habla del testimonio. Amén. Una es el consuelo, la segunda es que tenemos que bajar, que tenemos que ser llanos para que la gloria del Señor pueda fluir, y que la gloria del hombre no es nada. Pero hay una tercera cosa. Dice, da esta proclama que aquí está Dios. Amén. Aquí está Dios. Dice, súbete a un monte alto, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Sí, el testimonio de Juan era difícil, era tremendo, porque hablaba de humillar de llevarnos a humillación, de llevarnos a muerte, a la muerte de quién somos nosotros, para encontrarnos con que hay alguien mayor que lo que nosotros podemos alguna vez alcanzar o lograr. No hay forma de llegar a Dios sino solamente a través de Jesucristo. Entonces, lo primero que hay que decir es, tú no puedes. Y sí, tú y yo no podemos, pero hay alguien que sí puede. Primeramente tú tienes que humillarte, tú tienes que arrepentirte, para que entonces pueda ser levantado aquel que tiene que ser levantado. Entonces esta es la palabra que habla Juan,
que es el clamor de un profeta. Regresando nosotros entonces al libro de Juan, en el primer capítulo, volvemos nosotros y leemos en el versículo 14 que él da el testimonio de Jesucristo. Fíjate, ya habló de que no es él, sino es alguien que él tiene que presentar. Entonces, ¿a quién tiene que presentar? El Señor está presentando, Juan está presentando al Señor Jesucristo. Dice en el versículo 14, y el verbo de Dios se hizo carne. ¿Cuál verbo? El verbo que hizo todas las cosas y todas las cosas existentes, lo visible y lo invisible, se hizo carne. Y no nada más hizo carne, sino habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Juan dice, dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Había necesidad de que alguien les presentara a Dios como Dios es. Ya los profetas habían hablado. Ya los patriarcas habían dado testimonio. Dice, pero he aquí alguien que es mayor que los profetas. Hay alguien que es mayor que los patriarcas. Alguien que es mayor que Moisés y que Abraham. Porque Abraham y Moisés solamente hablaron de aquel que vieron en el monte o en el valle. Pero Jesús estaba en el seno del Padre. Estaba continuamente con él. Dice, yo no hablo de alguien, de algo que oí, sino yo hablo en mi testimonio. Yo hablo de lo que sé. Dice, porque todos hablan del reino de Dios como algo que van a conocer, pero yo vengo de ahí. Yo vengo del reino. Y yo voy a hablarlos de lo que yo soy. Yo soy el rey de ese reino. Y si yo soy el rey de ese reino, entonces yo puedo hablar completamente del reino de Dios. Jesús tenía que dar a conocer a Dios, porque ningún profeta ni ninguna ley podía hablar acerca de Dios como Dios mismo puede hablar. Para que comprendamos nosotros esto, vamos al libro de Job, no vayan ahí, pero vamos a entender que cuando Job estuvo hablando con sus 3 amigos, que para esos amigos pues mejor no tengas, ¿verdad? Pero bien, dice que le estuvieron hablando y condenándolo y diciéndole, tú la regaste en esto, tú no funcionaste en esto, aquello, y Job siempre se defendió hasta que se cansaron de hablar. Y entonces se levantó un cuarto varón, un joven que estaba con ellos, y dijo, yo los he dejado hablar porque ustedes son más grandes que yo, tienen más edad, pero ahora yo voy a hablar porque ustedes no han hablado nada bueno. Yo voy a hablar acerca de Dios. Y habló acerca de Dios grandes cosas hasta que Dios no aguantó y dijo, Eliú, tú también te callas porque yo voy a hablar. Y ahora habló Dios por medio de él. Y es esto, hermano, que nosotros vamos a hablar como Eliú y como Juan, hasta que Dios nos dice, calla, porque ahora yo voy a hablar. Jesús es quien va a presentar al Padre. Eliú, que era sabio y entendido en todas las maravillas y la grandeza de Dios, tuvo que callar porque el que iba a hablar era Dios mismo. Juan, entendido en todas las cosas y era ungido con el poder del Espíritu Santo, tuvo que callar y decir, Él es quien presenta a Dios, porque viene de Él. Jesús mismo se va a hablar. Nosotros vamos a hablar de muchas cosas, pero hermanos, yo como Juan, yo no puedo llevarles a ustedes a conocer a Dios. Tiene que ser Jesús quien les lleve a conocer a Dios.
Todo lo que yo puedo hablar es eso, palabras. Hablo a los corazones, hermano, pero cuando el Señor habla, el entendimiento es completo. Dice, wow, ahora sí me cayó el 20. Cuando uno habla como predicador, puede hablar cosas tremendas y puedes irte tú a la casa, qué bonito habló. Pero no va a hacer nada, no va a hacer ningún estrago, no va a hacer ninguna reacción, a menos que el Espíritu Santo sea quien hable a tu corazón. Y entonces ya no vas a necesitar del predicador, solamente de Jesús. Y eso es lo que Juan estaba hablando, que él tenía muchas cosas que decir, pero él no podía decirlo todo, porque había quien vendría a hablar mejor que él. Nosotros solamente vamos a poder llevar hasta donde el Señor nos permita llevar. Después es de Él. Pablo mismo lo dijo. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Solamente Cristo es quien da crecimiento. Nosotros sembramos la semilla, pero solamente el Espíritu de Dios es quien puede hacer la semilla germinar en tu corazón. Así que Jesús es quien ha dado a conocer a Dios porque le conoce y estaba con él. Y solo él pudo dar a conocer a Dios porque ni aún Moisés pudo hacerlo, ni tampoco Abraham lo pudo hacer. Pudieron hablar de él, pero nunca de la forma en que Jesús habló de Dios, del Padre. Ahora bien, dice Juan, yo solo bautizo en agua para arrepentimiento, pero hay uno que viene después de mí, que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. En el versículo 26, ahí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, 26 y 27 dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis. Él es quien viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11 dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, dice, pero viene alguien que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Que va a venir y levantar alguien que es mayor que yo. Entonces, si tú y yo somos como Juan, nuestro testimonio tiene que ser, yo no soy nada comparado con aquel que estoy presentando. Tenemos que llegar a ese punto. Yo soy menor, Él es mayor. Porque Él es mayor, yo soy menor. Porque Él es exaltado, yo menguo entonces. Cuando el sol se levanta, la oscuridad se va. No es que cuando se va la oscuridad el sol se levanta, hermano. Esa es una aberración. Muchas veces nosotros queremos darnos mucha gloria. Decir, no, yo me voy a humillar para que Dios sea exaltado. No. Cuando Dios se levante y se exalte, tú entonces eres humillado. No lo cambies. No tomes gloria. Amén. No tomes gloria. ¿Quieres ser humillado? Deja que Dios se levante. Deja que el Señor se levante. Cuando Él se levanta en ti, tú eres humillado. Y cuando tú eres humillado, el Señor te levanta. Amén. Para otro tiempo. He dado testimonio de su divinidad. Regresando ahí en Juan 29, versículo 29, continúa diciendo que, dice, cuando vio, al día siguiente, dice, vio a Jesús que venía hacia él y dijo él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate que Él le presenta como el Redentor. Él le presenta como Mesías. El Mesías quiere decir aquel que ha sido enviado. ¿Enviado para qué? Para establecer el reino de Dios. Pero lo presenta como el Mesías que tiene que sufrir tiene que pasar por muerte. Entonces es el Cordero de Dios. Hermano, no es el Cordero para, qué bonito animal. No, es el Cordero porque es quien tiene que ser sacrificado para el perdón del pueblo. En otras palabras, he aquí quien ha de ser sacrificado para tu redención.
Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado en Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he aquí, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el testimonio, hermano, que nosotros tenemos que dar a conocer, que Jesús es el Hijo de Dios. Para que entonces ya no nos sigan a nosotros, sino sigan al Señor. Vamos un momento al libro de Mateo. Vamos rapidito porque quiero regresar a Juan. Vamos al libro de Mateo capítulo 3. Y ya leímos ese pasaje donde dice, donde habla del Espíritu Santo. Pero quiero leer este pasaje, comenzando en el versículo 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Hasta el momento en que nosotros podemos hacer las cosas, nosotros podemos hablar y decir y mostrar. Pero nunca vamos nosotros a alcanzar ninguna grandeza o ningún impacto en ningún corazón hasta que Dios no hable por sí mismo diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Podemos hablar mucho, podemos presentar mucho, pero lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que Dios hable por sí mismo. Todas las palabras y todo el convencimiento que nosotros podemos lograr no va a ser nada a menos que Dios no hable por sí mismo a los corazones, a las personas que hemos nosotros dado testimonio. Nosotros podemos decir, conozco a Jesús, he visto bajar el Espíritu sobre él, sé quién es él, este es el Hijo de Dios, pero solamente cuando Dios mismo habla y dice, este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido, es cuando la gente va a entrar en una convicción y decir, wow, lo que yo he hecho en oración pidiendo que el Señor sea mi Salvador, no llega a ningún lugar hasta que Dios no hable a mi corazón. Y cuando hable a tu corazón, hermano, nadie más va a poder quitar ese testimonio de tu vida. Nadie más va a poder quitar esa experiencia de tu vida. Pero nosotros tenemos que hacer solamente como Juan. Y el testimonio de Juan, regresando ahí a Juan capítulo 1, nosotros vamos a descubrir, hermanos, que este testimonio tiene que dejarnos a nosotros abandonados. Porque nosotros tenemos que ser quienes guían a la gente a Jesús, no a nosotros. Vamos a leer ahí. Versículo 35. Dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús, y Jesús se volvió y viendo a los que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas? Y continúa hablando y dice, y le siguieron. Dejaron de seguir a Juan para seguir a Jesús. Y uno de los discípulos de Juan era Andrés. Y Andrés, hermanos, es el hermano de Pedro. Y se fue y corrió a encontrar a Simón. Dice, Simón, hemos encontrado a aquel de quien hablan las Escrituras. Dice, ¿quién es? Dice, ven y ve. Y dice que cuando lo vio Jesús le llamó. Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú te vas a llamar Cefas, que traducido es Pedro. Y dice, y Pedro le siguió.
Y después siguieron los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y después siguieron Felipe y Natanael. Y por ahí nosotros encontramos los discípulos. Pero dice que ya no siguieron a Jesús. Y cuando Juan estaba en la cárcel, que había sido encarcelado por causa de Herodes, porque él le había dicho a Herodes que estaba en pecado porque había tomado la esposa de su hermano. Y la esposa de su hermano, que se llamaba Herodías, no le cayó nada en gracia a esto y lo mandaron a encarcelar. Y mientras estaba en cárcel, él cogió a sus discípulos y le dijo: vayan y pregunten a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Y cuando vinieron los discípulos de Juan con Jesús, les dijo Jesús: vayan y díganle a Juan que los ojos de los ciegos son abiertos, los paralíticos son levantados, los oídos de los sordos oyen, y si la gloria de Dios se manifiesta. Y entonces dijo Juan, cuando oyó este testimonio, dice: mi obra ha terminado. Al día siguiente le decapitaron. Dice: yo no soy nada. Ustedes que han venido conmigo y me han seguido, sigan a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro ministerio, el testimonio nuestro como ministros de Dios, tiene que ser: no me sigan a mí, sigan a Jesús. Sigan a Jesús. Porque yo no soy nada, sino solamente una voz que clama en el desierto. A Él oíd, a Él escuchar, a Él seguir. En el libro de Hebreos es muy claro y dice: si alguno hoy escucha, no ponga desatención a la voz del que habla. Porque muchos oyeron y no pusieron atención y quedaron tendidos en el desierto. Y hoy te digo yo, hermano, si esta palabra fue dada, es porque es fiel. Y el que habla, hermano, no es uno, sino aquel que le ha llevado a hablar. Pero nosotros como ministros no somos nada. No debemos de ser nada, sino tenemos que hacer discípulos de Jesús. En ningún lugar dice Pablo: hagan discípulos de Pablo. Dice: seguid mi ejemplo. Pero dice: los discípulos tienen que ser de Jesús. Ir por todo el mundo haciendo discípulos de Jesús, no de uno mismo. Así que nosotros tenemos esto, porque aunque se pierda la vida, porque aunque no somos nada, porque la vida, hermano, no somos nosotros, sino Él. Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida, no nosotros. Y aun cuando yo lo presente, no soy nada. Y puedo dejar de ser para que la gloria de Dios sea manifiesta. Para que Él sea manifiesto. Así que este es el testimonio de Juan. Y deseo que sea nuestro testimonio también. Amén. La voz de uno que clama en el desierto: allanad camino o calzada para el Señor. Amén. Padre Santo, bendice este tiempo. Bendice esta palabra, Señor, y guárdala en el corazón de cada uno de nosotros. Guárdala, Señor, y llévanos a nosotros, porque nos has llamado ministros tuyos. Ministros, Señor, para llevar y hablar de las cosas grandes del Evangelio, de la grandeza de lo que nosotros hemos sido testigos y nosotros hemos presenciado, Señor, y de la experiencia que hemos alcanzado. Pero el que tiene que hablar a los corazones eres tú. La palabra, Señor, que nosotros damos es solamente eso, es palabra. Pero en ti, Señor, está la vida. Y la vida tiene que hacerse vida en aquellos que la escuchen. Y, Señor, lleva y no dejes que la palabra tuya regrese a ti sin haber alcanzado el propósito para el cual fue enviada. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y pedimos esto. Señor, habla tú a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.